Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días, hoy te voy a contar quién fue mi mentor y esto te lo voy a contar porque en Spotify, si tú me estás escuchando en Spotify, tú tienes la oportunidad de dejarme algún mensaje en cada episodio que se publica y esos mensajes yo los puedo leer. Desgraciadamente no existe la opción para yo contestarlos, pero sí créanme que me llegan todos y los leo todos y muchísimas gracias. Así que la pregunta de quién ha sido tu mentor, dónde estudiaste, cómo te formaste, me parece una pregunta completamente válida y que no solamente causa curiosidad, sino que también quiere saber mi formación y cómo es que llegué a conocer lo que conozco el día de hoy. Entonces te voy a contar un poquito la historia de cómo es que me entero de todo lo que conozco el día de hoy en el mundo de las finanzas personales. No es la historia que tú esperas escuchar, pero bueno, es la historia tal cual. Así fueron las cosas. Y esto empezó más o menos como en el 2008, 2009 más o menos. En aquellos años yo acababa de terminar la carrera de Derecho y había decidido irme a vivir a España. En España yo no tenía la oportunidad de ejercer mi carrera, puesto que era Derecho. Entonces me pareció buena idea entrar a hacer un máster donde yo pudiera aprender algo de forma rápida para poder entrar a alguna empresa, porque con mi título de Derecho no iba a poder entrar a ninguna empresa, pero si yo estudiaba otra cosa, tenía la teoría de que así sí iba a poder encontrar trabajo. Entonces, entré a estudiar una MBA, una maestría en Administración de Empresas. Y ese máster fue mi primer encuentro con el mundo de los números, porque yo venía de las ciencias sociales, no venía de las ciencias administrativas ni nada de esto. Entonces, en las áreas administrativas, yo tuve clases de administración, tuve clases de contabilidad y tuve clases de negocios. La verdad es que no me gustó, no era mi fortaleza. El mundo de los negocios no me parecía que fuera para mí, de hecho ni siquiera me llamaba la atención. Yo lo único que quería era conseguir un buen trabajo porque mi anhelo realmente era crecer en el mundo corporativo. Ese siempre había sido mi objetivo, que afortunadamente tuve la oportunidad de vivirlo, pero pues en aquellos años prácticamente recién egresada, con muy poca experiencia laboral, puesto que aunque yo ya tenía años trabajando, pues eran trabajos más de estudiante y yo ya quería algo más formal, yo ya quería algo que pues me diera una estabilidad como lo que yo estaba buscando. Al final de cuentas yo quería estar en el mundo corporativo. Entonces, digamos que cuando se termina ese máster, tiempo después decido regresar a México y cuando regreso a México, ahí busco trabajo y el trabajo que encuentro es en la industria financiera. La primera oportunidad que tuve dentro de la industria financiera fue fue en una empresa que se dedicaba a temas de autofinanciamiento. Entonces, los temas de autofinanciamiento pues son prácticamente ahorros. Y estos ahorros la gente lo podía utilizar para comprar, pues para tener compras programadas. Así que empezó a ser muy común para mí estarme capacitando en temas financieros. No era de finanzas personales, pero sí eran temas financieros. Digamos que me empecé a relacionar diferente con los números, empecé a hacerme muy hábil con las matemáticas, empecé a leer muy bien todos los documentos donde vinieran números y vinieran precios y vinieran intereses y todo ese tipo de cosas. La verdad es que lo disfruté muchísimo y aprendí bastante. Entonces yo me capacitaba constantemente en este tema de los números y los clientes que teníamos en esa empresa pues eran clientes que querían ahorrar. Entonces ahí nosotros pues aventábamos todo nuestro verbo diciendo que claro, hay que ahorrar porque eso es muy bueno y chalala y todo eso. Claro que ninguno de los empleados ahorrábamos, pero pues era lo que yo tenía que decir para que los clientes sí adquirieran nuestros productos. Y esto te lo digo de esta manera porque honestamente yo durante muchos años creo que asesoré sobre temas financieros hacia otras personas sin hacerlo conmigo. O sea, yo no era la persona que ahorraba, pero sí le decía a los demás que tenían que ahorrar y yo no era una persona que tuviera protección. Por ejemplo, yo no tenía ningún tipo de
seguros, ni ningún tipo de ahorro para el retiro, no tenía nada de eso, pero sí iba con la gente y le decía que era muy importante adquirirlo. Te lo digo abiertamente porque creo que todos los que hemos estado en la industria financiera hemos estado en ese punto donde estamos vendiendo algo que no estamos utilizando nosotros en nuestra vida. Y para mí es importante que lo sepas porque, bueno, es parte de la misma transparencia que siempre he prometido brindar, sobre todo porque hay algo dentro del cambiar de identidad cuando tú cambias de profesión, como fue mi caso, que decidí no ejercer el derecho, sino que me fui hacia otras áreas y que después dejé el mundo corporativo y me fui al mundo del emprendimiento cuando también había dicho que ese era un mundo que no era para mí. Algo que hace que tú puedas tener esos cambios es que tú siempre estés hablando con la verdad, porque la verdad tarde o temprano se sabe, siempre. Entonces, si yo te decía que me iba bien económicamente cuando en realidad yo tenía mis tarjetas a tope y todo me iba pues bastante mal, tarde o temprano se iba a saber. O si yo era de las que me compraba bolsitas y me compraba ropita para aparentar y llegar a una reunión como si yo fuera la mujer más exitosa, cuando en realidad ni siquiera tenía gas en mi casa y me había tenido que bañar con agua fría, pues eso tarde o temprano también se iba a saber y se iba a notar. Así que yo siempre he dicho la verdad de todo. Y desde esta verdad te estoy contando esta historia. Así que pasan los años y yo cambio de empresas dentro de la industria financiera, empiezo a conocer otros caminos, empiezo a conocer otros productos, otros servicios y la verdad es que conozco bastante. O sea, dentro del mundo financiero tengo la oportunidad de conocer bastante, me siento muy cómoda en ese mundo, puesto que, te repito, me hice hábil con el tema de los números, pero todo lo que te acabo de confesar era mi realidad. Entonces yo, a pesar de que tenía mucha capacitación en temas de finanzas, tenía cero educación en finanzas personales. O sea, yo no tenía absolutamente nada de educación financiera. Yo tenía capacitaciones en finanzas para venderle mis productos o servicios a los clientes, pero no tenía educación financiera personal. Por lo tanto, todo lo que salía de mi boca era un pitch de ventas, pero todo lo que yo vivía en mi vida personal era completamente contrario. Hubo años que era realmente todo lo contrario. Así que bueno, siguió mi carrera profesional, todo muy bien, empecé a ascender, viví mi sueño americano, ahí crecí en el mundo corporativo, tal cual lo quería. Más ganaba, más gastaba, más me autorizaban créditos en mis tarjetas, más me encharcaba, más grande se me hacía la bola de nieve, más me interesaba aparentar porque más éxito significaba en el entorno que yo me movía en aquel entonces, y así fue la historia. Cuando yo doy ya el adiós al mundo corporativo y me enfrento al mundo del emprendimiento, no creas que fue porque yo dije voy a dejar de ser empleada y me voy a ser emprendedora. Yo dije me voy a dejar de ser empleada y ya, pero no sabía qué iba a hacer. Digamos que pues las empresas, yo había podido adquirir cierta antigüedad, me estaban indemnizando, entonces yo tenía dinero para poder estar tranquila. Lo que no sabía es que efectivamente, como no tenía educación financiera, pues el dinero me lo iba a gastar y la verdad es que, aunque no me gusta utilizar la palabra, la voy a utilizar porque fue malgastar esa indemnización. Así que muy pronto me quedé en ceros y no supe qué más hacer, porque yo estaba segura que no quería regresar al mundo corporativo, pero tampoco era una opción para mí ser emprendedora, puesto que no sabía cómo hacerlo. Y ahí empezaron a surgir muchas ideas de negocios, empezaron a surgir muchas cuestiones en mí, muchos nuevos anhelos donde, ¿y si yo vendo esto? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Porque la verdad es que yo ya lo hacía para las empresas para las que trabajaba. Yo ya vendía, yo ya dirigía, yo ya tenía personal a mi cargo, yo ya hacía muchas cosas. Entonces mi lógica decía, si lo has hecho para los demás, obviamente lo puedes hacer para ti. Digo, yo no entendía muy bien cómo funcionaba la mente y cómo yo misma me estaba saboteando a no lograrlo, pero mi lógica en aquel entonces eso era lo que me decía. Así que después de prueba y error, prueba y error, prueba y error y mucho tiempo de prueba y error, nunca llegó el acierto. Y por ahí del 2014, 2015 más o menos, yo entré a un proceso de crecimiento personal, de coaching, y digamos que yo me empecé a acercar a este mundo de desarrollo personal. Más bien esa era la palabra, desarrollo personal. Porque la realidad de las cosas es que a mí no me estaban saliendo las cosas bien. O sea, me salían bien si yo tenía un patrón, pero si no tenía un patrón, no me salían bien. Y no solamente no me salían bien, sino que era
la víctima perfecta porque siempre encontraba una explicación de por qué las cosas no me salían bien. O era porque allá afuera los clientes no pagan, o porque no tengo las oportunidades, porque soy mujer. Bueno, yo me conté muchísimas tonterías y me sirvieron. Obviamente me sirvieron porque estaban justificando las creencias, estaban validando las creencias que yo tenía en aquel entonces. Y entrar al mundo del desarrollo personal me hizo voltear hacia mí y empezar a tomar responsabilidad por mi vida. En ese mundo del desarrollo personal me invitaron a una plática de finanzas personales. Te estoy hablando 2014, 2015 más o menos. Esa plática de finanzas personales la dio un chico que se llama Jonathan Manjarres. Él me dio un curso, nos dio a todos un curso de finanzas personales y de verdad fue un curso tan impactante para mí porque yo para ese entonces, yo ya tenía más de 10 años estando en la industria financiera, ya había salido de ese mundo con una indemnización bastante interesante, ya me había acabado ese dinero y yo no podía creer cómo en tantos años de estarme capacitando en el mundo de las finanzas, nunca nadie me había explicado cómo funcionaba mi propio dinero, cómo funcionaban mis propias finanzas. Y aquel curso fue un curso que hoy te puedo decir que yo lo veo bastante básico, pero bueno, fue un curso que a mí me pareció espectacular porque yo dije, en el máster no me enseñaron esto, en las empresas no me enseñaron esto. O sea, si yo hubiera sabido esto, yo no me voy y le vendo productos así de forma tan persuasiva a muchos clientes que yo sé que después no lo van a poder pagar. O sea, empecé a poner atención en este mundo del dinero, en nuestras propias finanzas. Me dolió en el alma, por supuesto, ver todo lo que yo había perdido, todo lo que yo había hecho de una forma, pues simplemente que no sabía hacerlo mejor, que en ese momento lo estaba considerando incorrecto, como tantos años de ganar un sueldo que me parecía muy cómodo, donde yo podía tener un estilo de vida pues a gusto, cómo jamás me había planteado la idea de administrar el dinero, cómo yo nunca había visto un presupuesto personal, cómo yo jamás me había planteado controlar gastos, todo ese tipo de cosas. Y me estaba llegando la información justo cuando efectivamente no tenía nada que administrar, no tenía nada que controlar, porque lo único que tenía era estrés y muchas deudas. Y como no quería buscar trabajo, pues estaba peor tantito. Así que en ese momento me llegó la educación financiera y claro que me conté el cuento que me cuentan muchos de mis alumnos, que me dicen, ay, es que si esto yo lo hubiera sabido antes, pero no, como me estoy enterando ahorita, entonces ya no tengo nada que hacer. Ahorita no es momento para aplicar nada. Eso yo lo viví en carne propia y cuando me dicen eso yo nomás me quedo viéndolos con cara de, ay, aquí te espero porque sé que volverás. Entonces, ese fue mi primer curso de finanzas personales. Después tomé un curso más avanzado de riqueza con esta misma persona. Y fue un curso muy, muy, muy numérico, que lo entendí muy bien porque pues yo ya era muy hábil con el tema de los números. Sin embargo, me pareció completamente irreal para mí. Ya empezar a hablar de un apalancamiento y de cómo al momento de invertir y cómo al momento de no sé cuánta cosa, pues mira, la verdad es que me gustó mucho, pero mi cabeza no estaba lista para tanto, así que simplemente lo rechacé. Después de eso no ocurrió absolutamente nada con mi vida, nada. Y yo ya tenía la información y yo ya sabía la técnica de las 6 cajas, yo ya sabía hacer presupuestos mensuales, presupuestos anuales, yo ya sabía controlar gastos, ya sabía eliminar, reducir, simplificar, ya sabía la técnica de las pequeñas victorias, o sea, ya sabía muchas, muchas, muchas de las cosas que yo enseño el día de hoy y no movía ni el más mínimo pelo de mi cabeza. O sea, yo no daba ni un paso para adelante ni en defensa propia. Claro, ahorita yo entiendo, saboteo, todo lo demás, pero en aquel entonces no lo entendía y quería seguir responsabilizando al exterior. Yo quería seguir diciendo, es que no hay empleo, es que ganó tal partido político, es que soy mujer y a los hombres les pagan más. Y bueno, yo seguía argumentando todo aquello que validaba las creencias que hacían que yo no me moviera. Y bueno, todo se empezó a hundir todavía más hasta que llegó el momento donde dije, bueno, si yo tengo tanta información sobre las finanzas, voy a poner acción, a ver qué pasa. Entonces me acuerdo que lo primero que hice fue comprarme 6 cajas y empecé a hacer la técnica de las 6 cajitas. Técnica que para mi sorpresa me empezó a funcionar. Y miren que yo no tenía trabajo, entonces era
En aquel entonces yo estaba vendiendo productos financieros, pero de forma independiente, me iba muy mal, pero algo de ingresos sí recibía. Y eso fue lo que empecé a administrar. Y era bastante difícil porque aparte que ganaba bien poquito, tener que dividirlo entre varias cosas, pues era bastante complejo. Y esa época fue la época donde yo me obsesioné con buscar información en Internet. Yo nunca conecté así, bueno, es que tampoco en aquella época no era tan común que hubiera mentores hablando de dinero en Internet. Instagram no funcionaba como funciona ahorita, las marcas personales no estaban desarrolladas como estamos desarrollados ahorita. Entonces yo me buscaba en Internet videos de, de finanzas personales y todos los videos decían lo mismo. Siempre estaban parafraseando un libro, siempre estaban diciendo que tal libro dijo esto, que tal libro dijo lo otro. Entonces, pues ahí voy y me compro libros Secretos de la Mente Millonaria, Piense y Hágase Rico, bueno, todos los libros de finanzas personales que se atravesaron en mi vida en aquel entonces, los leí. Y toda la teoría me parecía muy linda, pero en la práctica yo no lo lograba llevar a la práctica. Entonces me empecé a alimentar y alimentar y alimentar de conocimiento que no me servía para mucho, puesto que no me atrevía a ponerlo en práctica en mi vida. O sea, no es que no me atreviera, es que era algo tan raro que aparte atentaba tanto con mi ego, porque era como, o sea, ¿cómo es posible que alguien me tenga que venir a decir cómo mover el dinero que yo tengo en mi cartera? Así lo pensaba, sinceramente. Y luego más, el ego que tenemos los que trabajamos en la industria financiera, que creemos que nos sabemos todo de todo, pues más todavía. Y pues ya sabes, expertos en aparentar que aquí todo está bien y bueno, chalala, historias que afortunadamente el día de hoy las hablo abiertamente y eso no saben cómo me ha liberado. Entonces empecé a estudiar biografías, empecé a estudiar libros, empecé a estudiar muchas cosas y llegó el momento donde, dije, de repente, sí, pues parece que la administración está funcionando y aceleré bastante el pago de mis deudas, tuve que tomar algunas estrategias muy radicales, las tomé, empezó a funcionar, empecé a reestructurar toda mi economía, empecé a producir más dinero también, me acuerdo que aumentaron mis ventas en aquel entonces y digamos que de repente dije, oye, no me parece mal. Y en alguna ocasión, yo platicando con amigas, con primas así cercanas, yo les decía, oye, ¿te puedo enseñar a hacer un presupuesto? Y les decía, mira, y haces esto y haces lo otro. Y las otras personas se quedaban como que, qué padre, oye, ¿por qué tú no cobras por esto? Y yo decía, ¿cómo voy a cobrarle a alguien por enseñarle a hacer un presupuesto? Y me decían, claro, es que yo sí te pagara por esto que me acabas de enseñar, porque pues es bastante valioso. Y después, como yo seguía alimentando todo mi conocimiento en teoría, porque pues la práctica lleva tiempo también. Sí, ahorita yo hablo desde mi experiencia, pero durante mucho tiempo yo hablé solamente de conocimiento teórico. Entonces, ese tiempo fue justamente cuando yo estaba desde el conocimiento teórico, pero prácticamente todo aprendido de Internet. Porque aparte, a mí, por ejemplo, me decían, el libro de Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker. Pues yo me ponía, ¿quién es T. Harv Eker? ¿Por qué escribió un libro de Secretos de la Mente Millonaria? ¿Es millonario o qué? Y ahí me enteré que era un güey que trabajaba en una tienda de no me acuerdo qué, pero iban personas millonarias a esa tienda, entonces se le ocurrió preguntarle a cada persona cómo piensa un millonario y reunió toda la información y escribió un libro de Secretos de la Mente Millonaria. Y ya, entonces cuando yo empecé a ver todo lo que había detrás de la gente que el día de hoy son referentes en finanzas personales y me di cuenta que son personas normales, comunes y corrientes, que no tenían nada extraordinario y que tal vez lo más extraordinario que tuvieron fue su autoestima, pues dije, obviamente yo también puedo hacerlo. O sea, si ellos se convirtieron en un referente en el tema por investigarlo, por aplicarlo y por enseñarlo, entonces tal vez yo también puedo hacer eso, que yo siempre veo así las cosas, ¿eh? Si alguien fue capaz de hacerlo, yo también soy capaz de hacerlo. Y si nadie ha sido capaz de hacerlo, pues me ilusiona más, porque tal vez yo puedo ser la primera persona en hacerlo. Y esa ha sido siempre mi mentalidad, así que nunca me importó el hecho de no tener un mentor o no tener una carrera de finanzas o no tener algo que me respaldara, porque yo decía, pues yo me respaldo, mi conocimiento me respalda.
oye, ni siquiera trabajo tengo y estoy teniendo una vida financiera más o menos llevadera al hueco que traía antes, entonces significa que sí estoy haciendo algo y que el conocimiento que estoy obteniendo, aplicándolo obviamente, sí me está llevando a ciertos resultados. Así que así llegamos al 2018. El 2018 es cuando yo ya decido desarrollar mi marca personal. Y cuando decido desarrollar mi marca personal, ahí hago algunos movimientos muy estratégicos, que fue un gran año en mi vida y después te platicaré todo lo que ocurrió ese año, porque digamos que ahí yo decidí convertirme en coach de finanzas personales. Ahí yo dije, lo voy a hacer como coach, lo voy a hacer encantada de la vida y demás. Ese año yo tuve mucho trabajo dando conferencias, dando talleres, en los temas que yo conocía, solamente en los temas que yo conocía. Pero la verdad es que nunca solté el desarrollo personal, aunque sí lo soltaba, o sea, sí lo solté de la forma en la que lo empecé a hacer, pero nunca solté la parte de seguir trabajando en mí. Y ahí fue como pues yo estaba metida en YouTube y en aprender de finanzas y aprender de más, pues obviamente me empezaron a salir muchos videos de muchas otras personas donde hablaban un poquito más del mundo espiritual, donde hablaban un poquito más de la abundancia y de todo este tipo de cosas. Y así fue como yo conocí conceptos nuevos que me empezaron a interesar bastante. Y para no hacerte largo el cuento, en el 2019 yo decidí entrar a estudiar el posgrado de Bioneuroemoción con Enrique Corbera. Entonces no tenía absolutamente nada que ver con las finanzas. Yo me metí a estudiarlo por un tema personal, porque yo quería desarrollarme a mí, puesto que para ese entonces yo ya había aceptado que yo no era la mujer que podía convertirse en millonaria. Yo era la mujer que podía ser la coach que yo era en aquel entonces, y era una coach principiante, pero yo quería llegar al punto de ser una mujer, que todavía no soy, por cierto, pero por lo menos quería empezar a marcar los pasos y a marcar el camino adecuado. Así que entro a estudiar con Enrique Corbera y ese posgrado de bioneuroemoción pues me abre los ojos a muchas otras áreas. Primeramente lo estudié de forma personal, después me preparé para ser acompañante y así fue como yo me metí mucho en el tema de la psicología, me metí en el tema de la biología, empecé a estudiar esos otros temas y así fue como empecé a complementar el mundo del dinero, el mundo de las finanzas personales. Entonces hice un match entre, te voy a enseñar de finanzas personales, pero también vamos a ver qué está pasando con tu mente y qué está pasando con tus emociones para poder brindarte una información mucho más, eh, pues, que se complementara entre sí y que te apoyara y que por supuesto que no existiera en el mercado. Entonces, una vez que yo ya me gradúo, ya tengo todas las herramientas y demás, que fue una revolcada que me dio la vida, porque fueron procesos personales muy intensos los que viví en ese entonces. Yo para el 2019, 2020, yo ya era otra persona, totalmente emocional y mentalmente, completamente otra persona. Y esa nueva persona ya tuvo la fuerza de salir adelante y empezar a crear más cosas. Entonces, el 2020 fue cuando decido abrir la escuela. El 2020 es cuando se abre la primera generación de la certificación. Y la certificación lo que estaba teniendo era la integración de todos los pilares de las finanzas personales. Por la parte espiritual, que esa se me pasó decirte, la parte espiritual yo también la había estado viviendo y la había estado experimentando aquí en mi ciudad, pero de una forma muy de bajo perfil. Yo me iba a un centro de meditación cada semana, me reunía con el grupo de chicas. En esos tiempos también empecé a estudiar temas de biodescodificación, aprendí los temas del árbol transgeneracional, pero todo yo lo estaba aprendiendo para sanación personal, para crecimiento personal, para todo era mío. O sea, yo no pensaba nunca en voy a hacer una carrera de esto, para nada. Pero en el 2020 fue como que todo me hizo clic y ahí integré todo. O sea, llegó un momento donde todo se integró y se abre la certificación. Así que en realidad, contestando la pregunta, que ya llevo un montón de tiempo, contestando la pregunta, ¿quién es tu mentor? Pues
Mi mentor como tal, o sea, yo nunca tuve un mentor como tal. Yo lo único que tuve fue las ganas de seguir avanzando y también no solamente me dediqué a la investigación y me sigo dedicando muchísimo a la investigación, sino que yo he sido mi propia conejilla de Indias. O sea, yo decía, si yo logro quitarme esta cabeza de pobre y hacerme una cabeza de rica, y esa cabeza de rica pone dinero en mi bolsa, yo voy a ser la mujer más realizada del mundo. Ese era mi único objetivo. Entonces, a esto me refiero cuando yo les digo que a mí el convertirme en rica me llegó antes que el dinero, porque lo primero que cambió fue mi cabeza. Y cuando cambió mi cabeza, cambió mi sentir. Y cuando cambió mi sentir, cambió mi acción, mi actuar. Y cuando cambia mi actuar, empiezo a tomar acción mucho más acelerada de todo, energéticamente empieza a fluir todo de una manera impresionante y así es como el día de hoy pues ya estamos llegando casi a la séptima generación de la certificación y un montón de programas y un montón de cosas que han sucedido. Limitantes que pude haber tenido, un montón si yo las hubiera permitido, pero nunca permití, así como yo digo que un título no te define, yo también digo que no tienes que tener un mentor o no tienes que tener una persona, un título, una institución o algo que te respalde. El día que uno aprende a respaldarse a uno mismo, uno puede decir, ¿y esto por qué es? Pues porque así lo creo, porque así lo digo, porque así soy, porque así quiero, porque me lo he trabajado y ¿quién te respalda? Pues me respalda mi conocimiento y me respalda mi experiencia y me respalda mi propio resultado y resultados de los demás que ahorita, bueno, ya tengo muchos resultados, bueno, miles de resultados afortunadamente dentro de todos los alumnos que he tenido la oportunidad de acompañar, pero así fue todo mi camino y así fue todo mi proceso. Entonces tal vez esperabas que te dijera que me entrené con cierta persona, que me levantaba a las 5 de la mañana, me metía agua con hielo y que antes de las 7 ya había corrido 10 kilómetros, pero la verdad es que no, fueron años muy, muy complejos, sin dinero, de mucha introspección, de mucho sabotaje, mucha procrastinación, mucha frustración. Y hoy entiendo perfecto que yo tenía que vivir todo eso, porque uno nunca sabe lo que es la abundancia si no ha vivido la escasez. Y si yo me hubiera quedado trabajando dentro de las empresas, como siempre hubiera estado cómoda, incluso me hubiera podido haber contado la historia de que estaba bien económicamente, porque pues muy rápido me di cuenta que no estaba bien económicamente, simplemente tenía un sueldo que era cómodo. El día que el sueldo se me acabó todo. Así que hoy ya, pues viéndolo hacia atrás, por supuesto que son años y son momentos que agradezco mucho, pero ese fue mi formación. Fueron muchos libros, muchos videos de YouTube, pero muchos, o sea, yo de amanecerme realmente viendo videos, analizando biografías, viendo cómo había personas que prácticamente sin ningún tipo de respaldo, ni siquiera el respaldo que yo tenía, pues porque yo por lo menos tenía un respaldo familiar, tenía un respaldo de amigos que tal vez no estaban de acuerdo en que yo no me fuera a buscar un trabajo como debía de ser, entre comillas, pero bueno, respetaban. Entonces, personas que realmente venían de una situación muchísimo, muchísimo más compleja que la mía, ver que salían adelante y esa era la inspiración para mí. Entonces, bueno, también ha sido mucho desarrollo personal, mucho desarrollo en mi mentalidad. Ahorita yo me considero con una cabeza, con una mente muy fuerte. Entonces, eh, pues también por eso te cuento las cosas como son, porque pues simplemente tengo la seguridad total de que pues todo lo que se ha logrado hasta hoy ha sido porque yo lo hice, que me apoyó mucha gente, por supuesto, y sobre todo la gente de internet, que ellos yo creo que fueron mis mentores y fueron mis maestros. Y así, tal cual. Pero bueno, este fue el chisme de cómo fue que yo aprendí sobre finanzas personales y todos los otros temas que también conocí. Y bueno, es que por ahí me estaban llegando ideas de libros y cuánto tema he aprendido y bueno, cuánta cosa holística también me metí. Ha sido un camino bastante entretenido. En fin, yo te deseo que tengas un excelente día y nos escuchamos mañana.
Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales @Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.